El cerebro es el órgano con el que percibimos el mundo, tanto el exterior como el interior. Hasta cierto punto podría decirse que la representación que el cerebro hace del mundo es en realidad nuestro mundo. Curiosamente, el cerebro está aislado del resto del organismo por una barrera que lo separa de la sangre llamada barrera hematoencefálica. Y de la misma manera parece aislarse y parece resistirse a que la ciencia lo comprenda del todo. Sin embargo, estamos avanzando en esa dirección y el conocimiento del cerebro, de la mente, de las emociones y la psicología están ayudando cada vez a más pacientes, a más deportistas y a más personas, incluso sin patología, a mejorar su calidad de vida, sus síntomas, su rendimiento. Así que hoy hablamos de cerebro. Esto es Muévete, un podcast para hablar de bienestar, salud y rendimiento con Ama y hoy con Diego Redolar. Además, seguimos hablando de investigación en salud y biomedicina y hoy llegamos a los estudios observacionales. Y en la sección Pregúntate nos han preguntado qué debo hacer si pierdo la menstruación cuando estoy entrenando o compitiendo. ¡Comenzamos! Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Diego Redolar es profesor de neurociencia en la Universitat Oberta de Cataluña, es doctor en neurociencia y es responsable de la unidad de neuros de AMAS. Además, es autor de varios libros, entre ellos el de La mujer ciega que podía ver con la lengua. Es un lujo tenerte en el podcast, Diego. Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Una de las cosas que haces en la unidad de neuros, que suena ya evidentemente bastante a neurología, es lo que llamamos TMS, por las siglas en inglés de Transcranial Magnetic Stimulation, y que diríamos en español estimulación magnética transcraneal o EMT, que son términos intercambiables. Cuéntanos un poquito qué es esta tecnología, que últimamente se está hablando bastante de ella en redes. Pues es una tecnología que ha aterrizado hace muy poquito en nuestro país, pero es una tecnología que ya se empezó a desarrollar a finales de los años 80. Que consiste en inducir un campo magnético que lo dirigimos a un conductor, que en este caso es el encéfalo, y ahí a través de un mecanismo biofísico que se llama inducción electromagnética, lo que hacemos es cambiar el funcionamiento de las neuronas. Podemos hacer dos cosas, o bien aumentar la excitabilidad de las neuronas y hacer que respondan más, o bien inhibir la excitabilidad de las neuronas y hacer que respondan menos. Con lo cual, al final, pues tienes una herramienta para estudiar la función cognitiva, interfiriendo o potenciando funciones, pero también para el tratamiento de diferentes patologías. Has dicho inducción electromagnética y no sé si a los oyentes también como a mí se les ha ido a la mente al tema de las cocinas. Estamos hablando de un campo magnético parecido al de una cocina y pones al paciente, vamos a decirlo así, o pones, mejor dicho, la cabeza del paciente en medio de un campo magnético ¿O no es tan así? Sí, de hecho es un campo magnético, pero mucho más fuerte. Es un campo magnético de aproximadamente 1,5 Tesla. Para que tengamos una idea, sería el campo magnético parecido al que tiene la Tierra. Vale. Pero lo que se orienta ese campo magnético es de una manera muy rápida para generar ese cambio en la excitabilidad de las neuronas. Vale. Creo que las resonancias también antiguamente eran de 1 Tesla y ahora creo que son un poco más potentes, pero es un campo magnético... Sí, el de la resonancia, ahora tenemos, normalmente las que utilizamos en investigación son de 3, sí, pero ya nosotros hemos utilizado de 7 y de 10 Teslas, imagínate. Vale, perfecto. Cuéntanos un poquito, ya has comentado, ¿no?, que podíais inhibir algunas zonas, estimular otras zonas, un poco regular la actividad neuronal. Cuéntanos un poquito hacia qué enfermedades está dirigida esta tecnología, qué indicaciones tiene en vuestra experiencia. Pues mira, lo más importante es que se puede aplicar a cualquier patología o condición, ya sea neurológica, psiquiátrica, en la cual tengamos evidencia que hay una función cerebral, de la corteza cerebral, inadecuada. Hay patologías que sabemos que hay una hipofunción, por ejemplo, de la corteza prefrontal dorsolateral, como es en el caso de la depresión, o otras patologías en las cuales puede haber un aumento de la excitabilidad en regiones corticales concretas. Con lo cual,
lo primero es tener una buena información de lo que pasa, lo que sucede desde un punto de vista neurobiológico en cada patología y a partir de aquí intentar corregir esos efectos en el funcionamiento de la excitabilidad cortical, que puede estar aumentada o puede estar disminuida, y corregirlo. Sería un poco como, vamos a decir, tunear algunas zonas del cerebro que están un poco, vamos a decir, adormiladas, despertarlas si fuera el caso, y algunas que están sobreexcitadas, calmarlas un poco, iría algo así más o menos. Tal cual. Yo creo que lo has definido y lo has resumido perfecto. De un modo más vulgar. Vale. Claro, yo supongo que, bueno, ya hemos dicho que eres doctor en neurociencias y profesor de neurociencia, y entiendo que tu labor ahora será muy investigadora y un tanto asistencial. Cuéntanos un poquito cómo divides la parte de investigación y la parte asistencial, porque me gustaría que luego habláramos un poco de ambas cosas. Pues mira, yo creo que son dos caras de la misma moneda. Yo empecé a utilizar técnicas de estimulación cerebral en ratas, pero abriendo el cerebro y poniendo electrodos dentro del cerebro. Ya esto dice mi tesis doctoral en los años finales de los 90, pues hacía eso, abrir ratas y meter electrodos dentro para estimular regiones cerebrales. Y ahí vi que las técnicas de neuromodulación, las técnicas no invasivas, entre ellas la estimulación magnética transcraneal, se empezaban a utilizar en los años 90, principios del 2000, en la investigación y en el tratamiento. Entonces me fui a formar a Harvard y ya pues monté mi laboratorio y de alguna manera me fui disgregando de la investigación con Deep TMS, que es la estimulación profunda, y me fui a la estimulación no invasiva en personas. Primero para estudiar, pero luego vi que se quedaba corta la cosa. Estudiar personas sanas, la función cognitiva, está bien porque necesitamos toda esa información de neurociencia básica y de los circuitos neurobiológicos, que es las principales líneas que llevo de investigación en el laboratorio que dirijo en la universidad, pero la aproximación clínica al paciente, el ver al paciente y ver lo mismo que has estudiado en el laboratorio, cómo lo aterrizas al paciente y cómo puedes mejorar la calidad de vida de los pacientes, pues al final vi que me llenaba mucho y vi la oportunidad aquí en Neuros de poder pues hacer esa traslación de lo que hacemos en el laboratorio para aplicarlo a personas. ¿Y qué perfiles de pacientes son los que te has encontrado? Has comentado depresión y entiendo que si lo has comentado será uno de los perfiles que más frecuentemente has visto, ¿no? Y creo que también has comentado algo sobre excitabilidad, no sé si ahí entraría el Parkinson o no he acertado. Pero bueno, cuéntanos un poco los perfiles de pacientes con los que solís trabajar y que crees que esta técnica puede ser útil. Pues mira, como decía, aquellas condiciones en las cuales la excitabilidad no es la adecuada, pues tienes una herramienta para modificar dicha excitabilidad de la corteza cerebral. En el caso de la depresión, y hay mucha investigación, fue la primera patología la cual se utilizó. Tenemos más de 40 años de investigación con una evidencia clínica importante y funciona muy bien para el tratamiento de la depresión mayor. Otra patología sería el dolor neuropático. El dolor neuropático sabemos que hay una plasticidad inadecuada en las áreas primarias, pero también en las áreas que modulan a estas primarias, y esto lo podemos revertir con la estimulación magnética transcraneal. También otra de las patologías es el Parkinson. En el caso del Parkinson hay un déficit de dopamina en el estriado dorsal por la degeneración de las neuronas de la sustancia negra y al final la corteza motora no está funcionando de la manera que tendría que funcionar. Y eso también lo podemos modificar, es un poquito más complejo porque tienes que modificar el funcionamiento de varias regiones cerebrales, pero puedes ayudar que un enfermo de Parkinson pues disminuya su temblor en reposo, por ejemplo. O en el caso, por ejemplo, de accidentes cerebrovasculares. En neurología cada vez conocemos más cómo el cerebro se intenta adaptar a una lesión cerebral, ya venga por un traumatismo o por un accidente cerebrovascular. Y sabemos que hay fenómenos de excitabilidad muy curiosos. En la zona en la cual rodea la lesión, que denominamos zona perilesional, pues hay una disminución de la activación, mientras que en el hemisferio sano, la zona contralateral, hay un aumento de la excitabilidad. Y ese mismo aumento es pernicioso para recuperar la función. Y con la estimulación magnética podemos hacer las dos cosas. Podemos activar la zona perilesional para hacer más probable la recuperación de la función perdida e inhibir la zona contralateral, que es la que a través de la inhibición transcallosa genera ese efecto que de alguna manera nos dificulta
desde un punto de vista neurológico, que el paciente recupere, por ejemplo, la pérdida de movimiento en el brazo derecho. Mira, te quiero hacer 2 preguntas, porque antes has comentado que empezaste tu investigación abriendo cerebros de ratas, pero entiendo que no es lo que haces con las personas. No. Has comentado que la técnica era no invasiva, así que me estoy imaginando un casco, ¿no?, que se le pone al paciente. Cuéntanos un poco cómo es la sesión, cómo es el tratamiento. Pues se trata de una bobina que tiene unos hilos de cobre que vibran de una manera muy rápida para generar el campo magnético. Y esa bobina tú la pones encima de la cabeza del paciente y al ponerla, esa orientación de los hilos de cobre lo que empuja es el campo magnético hacia la región que a ti te interesa. ¿Qué es lo que siente el paciente? Pues siente muy poquito, siente simplemente esa vibración de los hilos de cobre y es como si te estuvieran dando con un dedo de manera suave en la cabeza. Por tanto, no es dolorosa, no te genera prácticamente ningún tipo de efecto adverso y se tolera muy bien por la mayoría de pacientes. Tanto es así que se puede aplicar, por ejemplo, en personas sanas en diferentes condiciones como para, por ejemplo, mejorar la función cognitiva o la práctica deportiva. Vale, perfecto, muy bien, muy bien. Y ahora, bueno, hablando un poco de la investigación y has hablado del ictus, has mencionado el tema de la isquemia, has dicho núcleo estriado con el tema del Parkinson, algo de transcalloso, ¿no?, porque hay un cuerpo calloso cerebral. Correcto. Entiendo que muchos de los oyentes no habrán entendido esas palabras, pero yo me doy cuenta que hace falta manejar mucho la anatomía cerebral y no sé cómo consigue la máquina mandar la señal al sitio correcto, si necesitáis estudio previo, resonancia, si es algo que es laborioso de colocar la máquina en la posición correcta. Estoy pensando que igual algún paciente ha recibido radioterapia y tiene recuerdo de cómo cuesta, ¿no?, en la radioterapia dirigir el rayo hacia el nódulo, tal. No sé si se parece o si es más sencillo que eso. No, de hecho es bastante complicado también y todo depende de la técnica de estimulación magnética que utilices, la bobina, de hecho. Hay bobinas que son más focales y bobinas que tienen un efecto más global sobre la región cortical y tienen, de hecho, una penetración más profunda dentro de la corteza. Dependiendo de la bobina, la localización es diferente. Si tú utilizas una bobina focal, como el campo magnético, el hotspot, que decimos que es el punto concreto que genera ese campo magnético, es muy pequeñito, de aproximadamente 0,8 centímetros cuadrados, necesitas hacer una resonancia previa y con un sistema de neuronavegación marcas el puntito exacto que te interesa y ahí es donde diriges ese campo magnético. Lo tienes que hacer de una manera muy precisa. Con otro tipo de bobinas que generan una penetración más profunda dentro de la corteza, como el tejido se afecta de una manera más amplia, tienes un diámetro de acción mucho mayor, aquí se juega con la construcción de las bobinas. Ya encarece mucho el sistema porque ya tienes que elaborar, las casas elaboran, crean bobinas específicas para regiones cerebrales concretas. Y esto, claro, es desde un punto de vista clínico muy efectivo, pero desde un punto de vista de lo que implica la parte más tecnológica, pues es más caro. Y luego, hablando de investigación, claro, hemos comentado el perfil de paciente y la depresión y has comentado cómo creías que te podía llenar el ayudar a personas, trasladar a las personas. No sé si en algún momento de tu vida investigadora podía haber un antes y un después, pues cuando has visto que una persona que tenía unos síntomas ha mejorado, alguien con un ictus quizá ha mejorado su movilidad o alguien con Parkinson ha visto sus síntomas aliviados. No sé si hay alguna historia que te haya marcado un poco y que igual pueda inspirar a alguien que nos esté escuchando a dedicarse a la investigación para ayudar a las personas. Pues mira, sí, hay un caso que yo creo que voy a recordar toda mi vida, un caso que traté hace años. Era, de hecho, ese caso lo explico en el libro de la mujer ciega y ese caso de Laia. Laia es una chica ahora pues tendrá 20 y pocos años y llegó a la consulta con 18 años, ciega, que había perdido la movilidad de la mitad izquierda del cuerpo, no podía moverla y tampoco tenía percepción somatosensorial, ni dolor, ni era capaz de percibir la temperatura. Y le habían hecho pruebas de todo tipo. Le habían hecho resonancias, le habían hecho electromiogramas. La única prueba que no le habían hecho era la punción lumbar, porque una de las primeras sospechas era esclerosis múltiple.
Y la punción lumbar al final es una de las últimas pruebas que hacemos para diagnosticar la esclerosis múltiple. Y es lo único que no lo hicieron porque en todas las demás pruebas había dado negativo y no habían encontrado absolutamente nada. Y a mí se me ocurrió de utilizar una técnica de neuroimagen, que es una técnica neurofisiológica, la electroencefalografía, que nos permite ver la conectividad y los patrones de funcionamiento en reposo del cerebro para ver qué es lo que estaba pasando. Porque yo dije, en este caso no sé exactamente qué hacer y necesito ver patrones de activación. Y vi que una parte del cerebro de Laia estaba funcionando por debajo de lo normal, que era la corteza prefrontal dorsolateral del hemisferio izquierdo. Y también un poquito de la del derecho, pero sobre todo la del izquierdo. Y hablé con la familia, porque vinieron, me acuerdo, los padres y ella, y le dije que no sabía si funcionaría, pero que yo, si fuera mi hija, le estimularía esta parte porque en la neuroimagen se veía que estaba funcionando por debajo de lo normal. Y lo hicimos un tratamiento y la sorpresa fue que empezó a recuperar la visión, pero fue muy curioso porque empezó viendo en blanco y negro, luego empezó a ver el color, luego no distinguía las caras y pudo distinguir las caras hasta que recuperó por completo la visión. Luego recuperó la movilidad, recupera el tacto y lo único que no ha sido capaz de recuperar ha sido la percepción de la temperatura. Es lo único, es un caso para mí curioso y que me llenó porque realmente cuando acabamos el tratamiento, y me acuerdo de las últimas visitas que hacía con la familia, madre llorando, abrazándome, porque realmente, claro, algo que ningún médico había podido ayudar a su hija porque no sabían qué pasaba. Y aquí, pues, lo que decías tú, ¿no? La importancia que tiene la investigación y técnicas que utilizamos en el laboratorio, como esa electroencefalografía cuantitativa, una técnica de neuroimagen que podemos ver cómo funciona el cerebro, la práctica clínica se usa de otra manera, no se usa como nosotros lo utilizamos en investigación. Y aquí, pues, es una prueba de la utilidad que pueden tener. Muy bien. Oye, pues cosas menos espectaculares que esas se han llamado milagros, ¿no? Devolver la visión a una persona. Y justo milagros es lo que yo creo que buscan a veces los deportistas, que están buscando siempre ese 1% que les ha separado del rival que les ha ganado. Y un poco también yo creo con el tema de la cognición. Ahora el ser humano está buscando, bueno, lo que algunas personas llaman el metahumano, el transhumano. Cuéntanos un poquito si esta tecnología, porque he leído algo en internet documentándome, puede jugar un papel en mejorar la cognición y mejorar tareas a nivel de deporte de élite, que creo que sí, por eso te lo pregunto. Pues esto ya es una realidad. De hecho, en el laboratorio que dirijo en la universidad, la línea de investigación más fuerte que tenemos de hace más de 10 años es la mejora cognitiva con esta técnica en personas sanas. Y ya tenemos muchas evidencias, pero no únicamente nosotros, en muchos grupos de investigación, que aplicándolo en diferentes regiones, la mayor parte de regiones están dentro de la corteza prefrontal, pues mejoras funciones como la atención, la memoria de corto plazo, la toma de decisiones, las funciones ejecutivas, la afluencia verbal, la memoria a largo plazo, dependiendo obviamente dónde apliques la estimulación, pero ya tenemos muchas evidencias. Con lo cual esto pues ya es una realidad y ya se está aplicando a personas sanas para la mejora cognitiva. Pero no únicamente mejora cognitiva, sino que sabemos ya por estudios longitudinales en cohortes que hemos aplicado la estimulación cada año a las mismas personas, que también potencias la salud cerebral. Y hay un término que utilizamos mucho en neurociencia que se llama reserva cognitiva, que es un término para, de alguna manera, describir que aquello bueno que vas haciendo en tu vida, como dormir bien, tener una dieta sana, hacer ejercicio, no tener estrés, pues esto hace que tu cerebro sea más saludable y que si después sobreviene una enfermedad neurodegenerativa, pues el efecto deleterio de esa enfermedad se note menos. Y sabemos que la estimulación cerebral no invasiva, la estimulación magnética transcraneal, aumenta la reserva cognitiva. Esto es un factor crítico. Justo te iba a preguntar eso, según estabas hablando de cognición, estaba pensando, oye, esta activación de las neuronas, de la parte, vamos a llamar, eléctrica del cerebro, se trasladará también a una mejoría metabólica, vamos a decir, de la parte que sería salud, ¿no? Lo que igual coloquialmente llamamos en la sangre el riego, ¿no? Que el cerebro tenga mejor riego, mejor consumo de energía, mejor capacidad de descanso, pero ya lo has dicho tú, ¿no? Que son cambios que van hacia la salud. Y luego te quería preguntar, porque ya sabes que este podcast pues, se llama Muévete y creo que también es una realidad que el ejercicio mejora la salud cerebral. Y querría, porque supongo que como investigador en neurociencias lo habrás investigado,
Imagino que tú rompes una lanza a favor de hacer ejercicio. Correcto. Para mantener la salud cerebral. No sé si en algún momento habéis combinado ejercicio y esta tecnología, si crees que se pueden hacer sinergias, se pueden ayudar la una a la otra. ¿Qué nos cuentas del ejercicio? Pues mira, es un tema pendiente que tenemos en nuestro laboratorio, porque del ejercicio ya hay muchas evidencias que hacer ejercicio aeróbico de fuerza y no tiene por qué ser intenso, moderado, aumenta la formación de nuevas neuronas en la formación hipocampal. La formación hipocampal es una estructura que es crítica para la consolidación de la memoria. Sabemos que está involucrada la memoria semántica, la memoria episódica, la memoria espacial y, de hecho, es una de las estructuras que degenera con mayor facilidad cuando nos hacemos mayores y también de las que se afectan en la enfermedad de Alzheimer. Y hacer ejercicio aumenta esa formación de nuevas neuronas y, por tanto, la función del hipocampo en la consolidación de la memoria. ¿Qué pasa? Que si nosotros lo combinamos con la estimulación magnética, que ya hay grupos que lo están haciendo, el efecto es sinérgico, es decir, es superior a la suma de las dos cosas de manera individual. Aumentamos la neurogénesis y también estamos aumentando el funcionamiento cognitivo de una manera muy marcada. Fenomenal. Y ya para terminar un poco, bueno, ahora yo creo que el cerebro es un órgano que está súper de moda, aunque no sea correcto utilizar la palabra moda porque no es una moda, es una necesidad. Y es un poco, yo creo, una de las últimas fronteras del conocimiento. Obama lanzó en su momento el programa Brain y creo que eso ha sido un empujón muy importante. ¿Cómo lo ves tú? Un investigador en neurociencia, ¿cómo se imagina el futuro del cerebro a nivel, pues bueno, no sé si manejar dispositivos con el cerebro es algo, bueno, iba a decir que es una ciencia ficción, pero es que ya se está haciendo. Real, exactamente, no, pero no es manejar el teléfono con el cerebro, con dispositivos implantados, llevar al ser humano más allá, dopaje neurológico, dopaje cognitivo. ¿Cuál crees que es el futuro del cerebro incluso fuera de tu campo? ¿Cómo te imaginas? A ver, el futuro del cerebro, yo creo que el futuro a corto plazo es todos los dispositivos que se puedan de alguna manera implantar dentro o fuera, porque también al final se está pensando en implantar chips dentro, al final electrodos dentro del cerebro. Esto ya se hizo en el año 2006, se publicó en Nature en un tetrapléjico poner electrodos en la corteza motora y cuando él pensaba que podía mover un brazo robótico, un ratón del ordenador, se movía porque realmente recogía su intención evolutiva a partir del registro de esos electrodos. Eso es una realidad. Esa realidad cada vez se irá haciendo mejor y podremos hacerlo sin tener que abrir el cerebro a corto plazo. Y, por tanto, poder coger el móvil, poder encender el ordenador pensando simplemente que quieres hacerlo. Con lo cual, pues eso será al final, no sé si bueno o no, pero sí que una realidad que tendremos. También la estimulación magnética transcraneal la estamos utilizando en la mejora cognitiva y en la mejora de la práctica deportiva. Claro, esto también es una realidad a corto plazo. Podemos tener ese dopaje intelectual o ese dopaje en el rendimiento deportivo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si lo empezamos a aplicar en cerebros en desarrollo? Claro, es una línea ética que es compleja. ¿Aplicaríamos a nuestros hijos esta tecnología para una mejora en el rendimiento de la cognición numérica? Yo he dirigido una tesis en personas adultas donde has visto o hemos visto que estimulando ciertas zonas se aumenta la capacidad aritmética de una persona. Claro, ¿sabes esto? ¿Lo aplicarás a niños a que aprendan mejor las matemáticas? Pues es, yo creo que una línea muy fina. Lo que no tenemos resuelto, y esto yo creo que a largo plazo será, pues si alguna vez lo podemos resolver, es el tema de la identidad, de la conciencia humana. ¿Por qué? Porque al final tenemos un soporte que es el cerebro. Sabemos cómo el cerebro genera las percepciones, por ejemplo, visual, tenemos muchísima información, incluso cómo guardamos nuestros recuerdos y dónde los guardamos, a pesar de que ha sido siempre pues, uno de los retos que ha tenido la neurociencia. Ahora tenemos mucha información, pero de la conciencia sabemos muy poquito, muy poquito. Y en el momento que ya tengamos más claro cómo se produce, si de alguna manera se puede localizar, que yo pienso que no, porque yo pienso que es un trabajo más holístico de muchas redes a la vez, pues claro, esto abrirá retos, es decir, podemos trasplantar cerebros, podemos guardar la conciencia en una máquina. Esto ya es un futuro que puede ser, que no sé si lo veremos nosotros, pero bueno,
las cosas avanzan muy rápidas. No, muy bien, pues nos vamos a quedar con ese reto futurista. La verdad que el tema de la conciencia es interesantísimo. Igual hay que hacer una segunda parte del podcast para el tema conciencia. Y ya para terminar, Diego, nos gusta que los invitados nos dejen una recomendación de qué crees que deberíamos hablar en un podcast de bienestar, salud y rendimiento. Danos un tema para tratar en el futuro. Un tema, pues, por ejemplo, a mí me gustaría que hablarais de nutrición y cerebro. Vale. Porque es algo que es verdad que hay mucha información, se está publicando mucho, pero también hay mucha controversia. Yo creo que eso puede dar lugar a un diálogo interesante de ver si realmente hay dietas que promueven una mejor salud cerebral, un mejor rendimiento cognitivo y al final esto repercutir también en otros hábitos de nuestro cuerpo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Diego, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Esto es Muévete, un podcast de AMA. Puedes enviar tus comentarios y preguntas a podcast@ama.es. También puedes seguirnos en Instagram, tanto en la cuenta AMA Salud como en AMA Rendimiento. Y recuerda, AMA con 3 M's de movimiento. Y seguimos hablando en nuestra serie de episodios sobre investigación en salud y damos un paso adelante. Hoy, como la entrevista contigo se ha alargado un poquito, yo quiero hacer mi parte un poco más breve y quiero transmitir solamente 2 conceptos. El primer concepto clave es que para desarrollar un fármaco a día de hoy, después de haber hecho la investigación in vivo de la que hablábamos el otro día y haber demostrado que el fármaco se comporta bien en animales o los modelos animales que sean necesarios, lo siguiente es administrárselo a humanos y ver qué sucede. Aunque es verdad que en la primera administración se hace a humanos muy bien seleccionados y muy controlados para verificar que el fármaco en cuestión no produce daño. Pues, aunque ese es el siguiente paso natural en la investigación para desarrollar un fármaco, no es el siguiente paso en el nivel de evidencia. Recordad que estábamos hablando de una pirámide de la evidencia y que cada escalón nos acerque un poco más que el escalón anterior al conocimiento. Entonces, después de la investigación in vitro y la investigación in vivo en animales, el siguiente paso en nivel de evidencia podría ser los estudios observacionales. Los estudios observacionales se caracterizan porque en ellos la decisión de a quién se da la intervención no se hace al azar, no se decide al azar, por lo tanto no es un experimento, sino que alguien ha decidido dar la intervención, aplicar la intervención, sea cual sea, y lo ha decidido por algún motivo. Y un tiempo después se publica lo que ha pasado con esos datos o con esa intervención. Pero en el momento de dar la intervención se ha dado por un motivo. Y esto sesga mucho los resultados, porque al no haber decidido al azar a quién se le daba cada cosa, lo normal es que se haya realizado la intervención a individuos seleccionados, a individuos que son más adecuados para esa intervención. Dentro de los estudios observacionales en los que administramos un tratamiento y después observamos qué sucede, el primer ejemplo y el más básico, el que menos nivel de evidencia tiene, sería la serie de casos. Por poner un ejemplo muy reciente, cuando empezó la pandemia de COVID y nos dimos cuenta de que el COVID era una enfermedad muy inflamatoria, alguien pudo decir, bueno, voy a probar yo a darle a los pacientes un antiinflamatorio, se lo doy a 10 pacientes y veo qué sucede. Pero hay, como os digo, la decisión de darles, en este caso, un antiinflamatorio no se ha tomado al azar. Así que es probable que yo elija a los 10 pacientes a los que me parece que mejor les va a sentar el antiinflamatorio. Y al no comparar con un grupo de pacientes a los que no les doy el antiinflamatorio,
realmente no soy capaz de ver cuál ha sido el efecto de esa intervención. Si se lo doy a 10 pacientes y los 10 pacientes van de maravilla, nunca sabré si van de maravilla porque yo les he dado antiinflamatorio o si van de maravilla porque yo los he elegido bien elegidos, pues aquellos que tenían mejor pinta, aquellos que parecía que no estaban tan graves y vamos a decirlo así, parecía una buena oportunidad darles antiinflamatorios, pues eso sería una serie de casos, ¿vale? Darle a una serie de pacientes un fármaco, insisto, esto no vale para desarrollar un fármaco y no sería el siguiente paso la investigación in vivo, pero en algunos contextos pues puede ser necesario o puede hacerse. En el caso que acabo de describir, pues bueno, no hay ningún problema en dar ibuprofeno a una persona, no es un antiinflamatorio, no hay ningún problema en dar ibuprofeno a una persona que tiene un síndrome febril e infección respiratoria, así que tú lo puedes dar a 20 pacientes y ver qué pasa. Pero eso no demuestra, incluso aunque los 20 pacientes vayan muy bien, eso no demuestra que el ibuprofeno ha sido la causa de la mejoría. Primero, porque has decidido tú a quién le dabas y a quién no le dabas, no lo has decidido al azar. Y segundo, porque no has comparado con un grupo control. Y estos dos conceptos, no tener un grupo control y no haber decidido al azar, son los que nos separan de la evidencia experimental en salud. Dentro de 2 episodios, cuando hablemos de ensayos clínicos aleatorizados, hablaremos de los ensayos clínicos son controlados y aleatorizados. Aparecerá ya un grupo control y decidiremos al azar qué le damos a cada uno, para que luego las diferencias podamos achacarlas a la intervención, pero ya llegaremos a eso. Entonces, hoy el punto con el que os tenéis que quedar es que el nivel de evidencia que está por encima de los animales in vivo son los estudios observacionales, pero que en el desarrollo normal de un fármaco realmente del in vivo pasamos al ensayo clínico. Y cuando escuchéis en cualquier publicación, no sé si en las noticias, en redes sociales, en internet, que a 20 pacientes se les ha hecho X cosa sin un grupo de control, sin aleatorizar, y a los 20 pacientes les ha ido bien, eso no significa o no demuestra nada para la persona que escucha esa información con un espíritu crítico y además ya ha recibido nuestras lecciones desde el podcast. Así que eso sobre la investigación en salud y el próximo día continuaremos con ello. Pregúntate, un espacio para resolver tus dudas. Y en la sección de preguntas nos han hecho una que dice, ¿qué debo hacer si he perdido la menstruación? Una persona que es una mujer que es deportista. Y la verdad que me ha parecido una pregunta como para tratarla ella sola, porque, bueno, no creo que se me haga muy largo, pero no sabía cómo iba a quedar. Entonces, lo primero, por supuesto, es consultar con tu médico. Tener lo que se llama amenorrea, que es perder la menstruación, es algo que puede ser fisiológico y normal, como sucede en la menopausia, pero es algo que puede ser patológico y sucede en algunas enfermedades. Entonces, lo primero es consultar con el médico, que debe hacer algunas analíticas para confirmar que el eje hipotálamo, hipofisario, ovario funciona bien, que ese eje formado por hipotálamo, hipófisis y ovario es el eje que controla un poco el funcionamiento de las hormonas sexuales femeninas. Y una vez que se ha visto que las hormonas funcionan bien y que no hay patología más allá de la patología de la que yo voy a hablar ahora, pues entonces podemos ocuparnos del tema del deporte. Supongo que muchos de los oyentes, muchas de las oyentes de este podcast conocerán que cuando se entrena a muy alto nivel es bastante frecuente que las mujeres pierdan la regla, lo que llamamos amenorrea. Y a veces no hace falta tan alto. A veces una, vamos a decirlo así, mala combinación de estrés, nutrición que no es la mejor, descanso insuficiente, más entrenamiento moderado, eso ya puede producir amenorrea. Entonces, he entendido la pregunta en el contexto del deporte, un poco por el podcast en el que estamos, y aparte de recomendar que vayas a tu médico y el médico confirme con las analíticas y las pruebas de imagen necesarias que todo está bien, yo recomendaría, si estamos en el contexto de lo que podríamos llamar una amenorrea central deportiva, es entender que tu cuerpo te está mandando una señal.
Tu cuerpo te está diciendo que ahora mismo el balance que hay entre lo que haces y lo que, vamos a decirlo así, no haces, es un balance que no es saludable. Vamos a decir lo que haces, entrenar, hacer fuerza, comer, trabajar, ocuparte de tus tareas, y lo que no haces, descansar, dormir, relajarte, meditar, etcétera. Ese balance no es el adecuado. A día de hoy se está manifestando como una pérdida de la regla, pero es cuestión de tiempo, si eso sigue así, que se pueda manifestar en forma de pérdida de densidad ósea, osteoporosis, fracturas, depresión, ansiedad, síndrome de sobreentrenamiento. Entonces hay que tomarlo como un aviso y hay que tomárselo suficientemente en serio y tratar de restablecer el balance. Incluso mientras estás esperando a que tu médico te vea y estás esperando a las analíticas y estás esperando a las imágenes, si eres una persona que hace bastante deporte y ha tenido o está teniendo este problema, intenta cuanto antes resetear. Yo recomiendo aquí resetear a cero, es decir, dejar de hacer prácticamente todo el ejercicio que puedas para recuperar cuanto antes la regla. Y una vez que hayas recuperado la regla con una dosis de ejercicio mínima y una dosis de descanso máxima, a partir de ahí ir subiendo progresivamente el ejercicio y controlando mejor, con ayuda a poder ser de un profesional, el balance entre lo que entrenas, comes y descansas y trabajas, digámoslo así. Y todo esto en paralelo con las valoraciones del médico. Es decir, no vale, en lugar de ir al médico, voy a hacer lo que me dijeron en el podcast y entonces basta con dejar de entrenar y descansar más. No, hay que ir al médico y hay que comentar este problema, pero mientras se comenta este problema, no tiene mucho sentido a nivel de que es un gasto de tiempo y un gasto de recursos que mientras te están haciendo analíticas para ver cómo funciona tu organismo y te están haciendo pruebas de imagen para ver cómo funciona tu organismo, tú sigas entrenando lo mismo, comiendo lo mismo y descansando lo mismo. Eso solo va a retrasar el diagnóstico y solo va a retrasar el punto en el futuro en el que podrás entrenar como a ti te gusta y lo que a ti te gusta. Cuanto antes bajes la carga de entrenamiento y cuanto más la bajes y más subas la dosis de descanso, antes recuperarás la menstruación en la mayoría de los casos en los que hay más patología que el tema del entrenamiento. Y entonces, una vez que la hayas recuperado, pues ya podrás ir subiendo poco a poco la carga de entrenamiento. Idealmente, en esta segunda ocasión, lo harás acompañada de un profesional y para entonces ya tendrás analíticas y pruebas de imagen, esperemos, normales, y entonces vuelta a subir la carga de entrenamiento, poniendo mucho cuidado en la nutrición, en el descanso, en la carga de entrenamiento, y muchas mujeres que toman esto lo suficientemente en serio y además están lo suficientemente bien acompañadas y aconsejadas, consiguen, por supuesto, hacer mucho deporte y obtener muy buen rendimiento sin perder la regla. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado el podcast y nos vemos en el próximo episodio. Aquí termina este espacio que he coproducido con Viviana Sagasti y Macarena Quevedo. Y ya sabéis, moveros para cuidar vuestra salud cerebral y mental. De pequeños movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move.
escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su quejío es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. One move, por mí moviéndose. And the world, come, whatever it what you want. One move, por mí moviéndose. And the world, come, whatever it what you want. This is the life, that's best.